Cordial saludo, mi nombre es Jamie Carolina Fuentes, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Digital para la primera infancia. Estoy cursando tercer semestre. Sentencia T007/20. Acción de tutela contra medios de comunicación, caso en que periódico publica en varias emisiones y sin consentimiento de la familia una fotografía del féretro y la información sobre una persona fallecida. El tipo de autoridad que emite la decisión es la Corte Constitucional. El tipo de autoridad es nacional. Es un problema jurídico. La Sala Octava de Revisión deberá determinar de manera preliminar si en el asunto objeto de estudio se acreditan los requisitos de procedencia de la acción de tutela, particularmente aquel relacionado con la solicitud de rectificación ante un medio de comunicación. En caso de eso ser afirmativo, pasará a establecer si el grupo editorial, el periódico SAS, y que es propietario del periódico Extra Boyacá, vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y también a la imagen de una persona fallecida y a su familia, por publicar sin el consentimiento de la familia una fotografía al féretro los días 22 y 23 de noviembre del 2017, y también información sobre el difunto y las circunstancias de lo ocurrido el día del homicidio, que al parecer no corresponden con la realidad. Para ello, la sala se referirá a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental a la libertad de información, también al alcance y los límites de los derechos fundamentales, que es a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, también como el alcance de estos derechos para las personas fallecidas. Luego explicará qué responsabilidad social de los medios, cuál es la responsabilidad social de los medios de comunicación. También la solicitud de rectificación no es exigible para publicaciones que afectan los derechos a la intimidad y a la imagen. Y pues por último se pronunciará sobre la figura de carencia actual de objeto, y esto con fundamento en lo anterior, y luego se resolverá el caso concreto. Los derechos humanos afectados son el derecho a la intimidad personal y familiar, y también a la libertad de información. La relación sucinta de los hechos es que la señora Gisela Andrea Jiménez Fonseca instauró una acción de tutela en nombre propio y como agente oficioso de su madre y de dos hermanos contra el periódico Extra Boyacá. Esto por estimar vulnerados sus derechos fundamentales ante la publicación de la información detallada sobre las circunstancias del homicidio de su padre, y también la divulgación de una fotografía de esta persona mientras yacía en el féretro. Esto pese a conocer la renuencia de la familia a que se transmitiera cualquier información sobre su ser querido. Consideraciones. Competencia. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 en el numeral 9 de la Constitución Política, y en concordancia con los artículos 31 al 36
del Decreto Estatutario 2591 de 1991. El problema jurídico, la Sala Octava de Revisión deberá determinar de manera preliminar si en el asunto objeto de estudio se acreditan los requisitos de procedencia de la acción de tutela, particularmente aquel relacionado con la solicitud de rectificación ante el medio de comunicación. En caso afirmativo, este pasará a establecer si el grupo editorial, el periódico SAS, que es el propietario del periódico Extra Boyacá, vulneró los derechos fundamentales de la persona fallecida y pues de su familia ante las publicaciones que realizó el 22 y el 23 de noviembre del 2017. Para ello, la Sala de referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental a la libertad de información, alcances y límites, los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, así como el alcance de esos derechos para las personas fallecidas. Luego explicará la responsabilidad social de los medios de comunicación. La solicitud de rectificación no es exigible para publicaciones que afectan los derechos a la intimidad y a la imagen. Y pues por último se pronunciará sobre la figura de la carencia actual de objeto y con fundamento de lo anterior. Y luego se resolverá el caso concreto. En los hechos y la decisión si tienen incidencias en el uso de la tecnología y los sistemas de información. Esto debido a que el problema de esta sentencia principalmente es la vulneración a los derechos de la intimidad personal y familiar y a la de libertad de información. Esto a raíz de la publicación en un periódico llamado Extra Boyacá de contenido que respeta y vulnera los derechos ya mencionados. Entonces acá hacemos referencia a que este periódico es un sistema de información público que posiblemente en aquel momento tenía gran alcance por muchas personas. Las decisiones de la autoridad es en mérito de lo expuesto de la Sala Octava de la Revisión de la Corte Constitucional y administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política. Esta resuelve, primero, revocar la sentencia proferida el 12 de junio de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, en tanto negó el amparo del derecho fundamental a la intimidad de los accionarios y en su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez, que en paz descanse, de su esposa Berta Fonseca Arias y de sus hijos Gisela Andrea Jiménez Fonseca, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca, respecto del escenario constitucional concerniente a la publicación de la fotografía que continúa apareciendo en medios virtuales del medio de comunicación accionado. Lo anterior es por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. El segundo es declarar la carencia actual de objeto por daño consumado, en tanto se concretó la violación de los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad, únicamente respecto del escenario constitucional referente a la divulgación de la foto del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez a través de los ejemplares físicos del periódico Extra, que como ya dijimos fueron difundidos el 23 de noviembre, y lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Y tercero es ordenar al grupo editorial el periódico SAS, el propietario del periódico Extra Boyacá, que en el término de 48 horas siguientes a esa notificación proceda a eliminar la fotografía del féretro del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez publicada en los medios virtuales
el 23 de noviembre del 2017. Y pues asimismo suspender la reproducción de la fotografía del féretro del Señor por medios físicos y virtuales. Cuarto, ordenar al grupo editorial El Periódico SAS que en término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a pedir disculpas a través de una publicación en este periódico y bajo las mismas condiciones de la emisión cuestionada, primera página ocupando media hoja de la misma como información destacada y al interior del periódico, por haber publicado la imagen del señor Jairo Hugo Jiménez en el momento de su velación, aclarando que con ello transgredió los derechos a la intimidad y a la imagen de esa persona y de su familia, pues no era necesario para lograr la finalidad de la noticia. Invadió un espacio que concernía únicamente a los allegados del difunto y omitió la manifestación de la familia de querer mantener ese momento en privado. Quinto, declarar improcedente la acción de tutela respecto a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del señor Jairo Hugo Jiménez, a su esposa y a sus hijos, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de esta sentencia. Sexto, líbrense por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Derecho 2591 de 1991. Muchísimas gracias.